En febrero de 1882 llega a la Argentina mediante un largo viaje en barco un escocés de 29 años, licenciado en letras, matemáticas, ciencias y con un amplio conocimiento en educación física, Alexander Watson Harton, recibido en la Universidad de Edimburgo. Llegó al país argento como parte de una de las tantas oleadas inmigratorias provenientes de Europa, pero Alexander ya venía con trabajo acordado, ser director del Colegio Británico Argentino St. Andrew's School, el Colegio San Andrés, el más antiguo de Sudamérica. Estos colegios, solo para descendientes y ascendientes de origen británico, pero también para la élite porteña, tenían la particularidad que quería don Domingo Faustino Sarmiento para las escuelas argentinas: la creación del ciudadano del mañana. Pero hubo un episodio gracioso y bizarro en la llegada de Alexander a la Argentina. Cuando este pasó por la aduana, los trabajadores locales le revisaron todo y encontraron varios objetos desconocidos para el país, que vaya a saber qué eran. Los objetos eran estos. Sí, un par de pelotas de fútbol y unos infladores. ¿Para qué servía? Y es que acá en Argentina no existía el fútbol todavía. Si bien ya se había jugado algunos partidos y creado algunos clubes que tenían muchos deportes y que también estaba incluido el fútbol, pero no para tanto, por lo general el fútbol se jugaba solamente en los puertos cuando llegaban los ingleses a laburar al país en las vías férreas, y también lo jugaban los obreros que trabajaban en las vías. Alexander Watson Harton les explicó para qué eran esos objetos a los aduaneros, que lo dejaron pasar medio de mala gana. Y es que el docente había traído una idea al país: incluir en la disciplina educativa del colegio que iba a dirigir la práctica del fútbol como parte de la educación física. El fútbol en esas épocas era tomado como todos los ejercicios físicos de una escuela, lo que hicimos cuando éramos chicos, pero que tenía la particularidad de enseñar otras cosas, como el compañerismo, la amistad, correr, saltar, frenar, cabecear, la solidaridad, tirarse al piso, patear y bueno, un montón de conceptos físicos que ayudaban al proyecto pedagógico que quería dar Alexander. Pero el colegio le dijo que no. Primero, porque tenía un cierto grado de violencia en el contacto físico durante el juego del mismo fútbol. Segundo, porque no veían lo pedagógico al asunto. Y tercero, porque el colegio no tenía un campo de juego en ese entonces, ni instalaciones necesarias ni primarias para la realización de los partidos de fútbol. Así que Alexander la peleó por 2 años para que aceptaran el fútbol como parte de la educación física, pero no pudo lograrlo. Y a finales de 1883 se fue del colegio. Justamente el 1 de febrero de 1884, Alexander Watson Harton funda el Buenos Aires English High School, en un barrio porteño que luego se trasladó a Belgrano. Un instituto de educación propia donde iba a prevalecer todo lo que quería el mismo Alexander: que se incentive la práctica en los deportes como el cricket, la natación, el tenis, la esgrima, el boxeo y sobre todo el fútbol. Ya con un ente propio, Alexander tenía camino libre para enseñar a jugar al fútbol en Argentina, desde los inicios, desde las raíces a los mismos chicos. Pero había un gran problema: que solo iban a enseñar en ese instituto y nada más, en todo el país, Y así el escocés buscó el apoyo político que le ayudaría a realizar su sueño. Alexander Watson Harton se entrevistó personalmente con Domingo Faustino Sarmiento. La reunión en el despacho del Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación, una especie de Ministerio de Educación del gobierno de Argentino Roca, en donde el superintendente era Sarmiento, se basó en las prioridades educativas y proyectos pedagógicos que quería Sarmiento para el país y que Watson Harton traía como novedad. Luego de que Alexander convenciera a Sarmiento de las enseñanzas que traía la práctica de los deportes, como el desconocido fútbol, Sarmiento avaló dicho proyecto con un: que aprendan, mi amigo, a las patadas, pero que aprendan. Así el escocés salió de la reunión con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que en las escuelas argentinas, al menos primero en las británicas y luego en las escuelas normales, se enseñaría a jugar al fútbol. Por eso trajo a su par docente otro escocés llamado William Waters, quien entrenaría a los primeros futuros futbolistas en Argentina. El resto de la historia es conocida. En febrero de 1893 se crea la Argentine Association Football League, la entidad de fútbol más antigua de todo el continente americano, y la cuarta a nivel mundial, y organiza el primer torneo oficial de fútbol, aunque ya había existido un ente parecido 2 años antes. Ese desapareció sin dejar actas ni registro. En ese torneo de 1893 jugaron Lomas Athletics, integrado por ex alumnos del Lomas Academy, Flores Athletic Club, club deportivo que se practicaban varios deportes, entre ellos el fútbol, el Quilmes Rovers, el actual Quilmes,
el Buenos Aires English High School, el Colegio de Alexander y el Buenos Aires and Rosario Railway, un equipo de fútbol integrado por obreros ferroviarios e ingleses. En 1898, con el regreso de Roca a la presidencia, el ministro de Educación y Justicia, Osvaldo Mañasco, decretó obligatoriamente la práctica de la educación física para todas las escuelas argentinas, las normales, las británicas y las privadas. Además que llamó a crear clubes dentro de la misma institución, integrados por alumnos y exalumnos del ente educativo. Algo parecido a lo que los yanquis hicieron con las universidades. Viste que existen el básquet universitario, el fútbol universitario y qué sé yo, un montón de cosas más. Y así se fueron creando clubes dentro de las mismas entidades educativas. El más conocido de todos ellos fue el Club Atlético English High School, que en 1901 cambia su nombre más famoso, el Alumni Athletic Club, el equipo que ganó 22 títulos en 11 años, el primer club grande de la Argentina y el club que más ganó en toda la era amateur en el fútbol argentino. Y que era ni más ni menos que el club creado por Alexander Watson Harton.